Buenas tardes, por favor activen sus videos. Agapi, Agapi presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Araujo, Araujo presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Tony, Aroni presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Túncar, no está Túncar. Ahí está. No está ahí está. Ailas, Ahí les presento, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Baez, Baez presente. Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Valdeón, Valdeón presente. Calixto, no está. Camacho, Camacho presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Cano, no está. Cárdenas, Cárdenas presente, profesor. Carpio, no está. Castillo, no está. Chura, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Efio, no está. Fernández, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Flores, Presente, profe. Buenas tardes. buenas tardes.
García. No está. Hernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lucas. Presente, profesor. Buenas tardes. Mendoza. No está. Montes. Montes presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Navarro. No está. Ichilingue. No está. Ramos. Ramos presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Retamoso. No está. Reyes. Reyes presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos. No está. Rodríguez. Antaigua. Rodríguez Antema presente, profesor. No está. Rodríguez Zúñiga. Vale, presente, profesor. Buenas tardes. Rodríguez Zúñiga presente, profesor. Rojas. Rojas Llanos presente, profesor. Salomé. No está. Samanés. Samanés presente. Sandoval. Sandoval presente. Suárez. Suárez presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tafur. No está. Tapia. Presente, profesor. Buenas tardes. Tapia presente. Tafur sí está. Tapia. Tapia presente. Casaico. No está. Intaya. Tintaya presente. Valverde. No está. Vidal. No está. Infanso. Buenas tardes, profesor. Presente. Bien, buenas tardes. Bien, ¿alguien que no haya respondido en su momento? Nadie. Bien. Bueno, continuaremos lo que se nos truncó en la clase del jueves pasado. Voy a presentar vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno. Les estaba haciendo recordar el equilibrio líquido-vapor no ideal, ¿no? La clase pasada. Partimos nuevamente de aquí
describiendo lo que es el equilibrio ideal, ¿no? El equilibrio en una mezcla ideal, equilibrio líquido-vapor en una mezcla ideal, se basa fundamentalmente o cumple la ley de Raoult combinada con la ley de Dalton. Y en esencia se dice que en el equilibrio la suma de las presiones parciales de cada componente suman la presión total. Y en el caso individual, cada presión de cada componente es el producto de la presión de componente puro de la sustancia por la composición X. ¿Bien? Entonces, esta suma de presiones parciales iguales a la presión total es, digamos, la clave para reconocer el comportamiento ideal. Bien, en el caso de una desviación de la idealidad, lo fundamental es que tenemos que la suma de las presiones parciales de los componentes en la mezcla no da igual a la presión total cuando estamos considerando el equilibrio. Como dice acá, en muchas mezclas la suma de las presiones parciales de cada componente no es igual que la presión total. A esto se llama un comportamiento no ideal. La mayoría de las mezclas binarias se comporta en el equilibrio líquido-vapor como muestra la gráfica en el costado. Estas líneas son la representación del equilibrio ideal, en la que la presión parcial, en este caso del componente A, y esta la presión parcial del componente B, son representadas como líneas porque su presión parcial es simplemente la composición por la presión de componente puro. A una temperatura determinada, la presión de componente puro naturalmente es constante. Entonces, si a esa temperatura va cambiando la composición, entonces la presión ejercida por ese componente es una línea, como se ve acá, ¿no? O en este caso, una línea. La razón de que sean inversas es que cuando va creciendo la composición de A, va disminuyendo la composición de B para que la suma de fracciones molares sea 1. Bueno, se produce una desviación de la idealidad cuando en vez de tener una línea, se tiene una curva, como se ve acá. Entonces, naturalmente que la suma de estas curvas no va a dar un valor único de presión total, ¿no? De las dos. Entonces, esa suma podría ser mayor o podría ser menor que la presión total del sistema. En general, la presión parcial de los componentes, o sea, la suma de esa presión parcial, es mayor que la presión ideal. En general, este es un caso, ¿no? La presión parcial de cada componente es mayor individualmente y la suma también naturalmente va a ser mayor. A este caso se le llama desviación positiva de la idealidad. Desviación positiva porque está dando una cantidad mayor de lo que era, digamos, en el caso ideal. Y si las presiones parciales sumadas dan más que la presión ideal, eso quiere decir que cuando llegue la ebullición, con una suma mayor significa que la presión total se va a alcanzar antes o a una menor temperatura que la que se alcanzaba en el caso ideal. Por lo tanto, esto va a generar para nosotros una reducción en la temperatura de ebullición.
Aquí lo tenemos resaltado. En una mezcla no ideal, la presión parcial de cada componente es una curva y la presión total es diferente que esta ecuación que dice que la presión de componente puro por la composición del componente más la presión parcial del otro componente por su presión de componente puro va a dar una cantidad que no es la presión total en el punto de ebullición. Entonces, vamos a tener naturalmente dos casos, una desviación positiva y una desviación negativa. En este caso estamos hablando de las desviaciones positivas. Hay algunos casos en que las desviaciones positivas son lo suficientemente grandes. Miren acá, en la anterior, las curvas, de todas maneras, las curvas esta es la curva de puntos de burbuja, y abajo está la curva de puntos de rocío, tomados a temperatura constante con variación de la presión. En este caso, las curvas son de tal manera que, miren, siempre hay un aumento en el valor de las presiones, en este caso y en este caso. Pero en algunos casos puede llegar a ser de que la suma de esas presiones estén tan desviadas de la idealidad que pueden generar un aumento y una disminución de la presión. Igual acá, aumenta la presión hasta un máximo, luego disminuye. Este hecho genera lo que nosotros llamamos un azeótropo. Un azeótropo en donde aparece un punto, en este caso, de máxima presión, que representa pues un punto en donde tanto el vapor como el líquido tienen la misma composición. Eso es lo que dice acá, ¿no? Cuando las desviaciones positivas del ideal son lo suficientemente grandes y cuando las presiones de vapor de los dos componentes no están muy alejadas entre sí, las curvas de presión total a temperatura constante pueden aumentar a través de un máximo a cierta concentración. A esta mezcla se le llama azeótropo o mezcla con punto de ebullición constante. Y este es un punto de ebullición menor que la temperatura de ebullición de los componentes por separado. ¿Sí? El punto de ebullición de cada componente por separado sería cuando este componente está al 100% y este componente está al 100%, ¿no? Por separado. Este punto azeotrópico está pues en este caso por encima en esta curva de presión y si lo vemos en una curva de temperatura estaría por debajo. Para este caso, que es una desviación positiva de la idealidad, se cumple que esta suma es mayor que la presión total a la temperatura de ebullición. Bien. En un gráfico de presión constante, que es lo que nosotros normalmente tenemos cuando hacemos una operación, por ejemplo en el laboratorio, a presión constante, estas son las curvas de temperatura de punto de burbuja y temperatura de punto de rocío. El caso de los azeótropos se produce, en este caso, con un punto de ebullición constante que es la menor temperatura de toda esta gráfica. Bien. En un punto como C, o sea, teniendo una mezcla que tiene esta composición a esta temperatura, si nosotros empezamos a calentar la mezcla, igual como lo hemos hecho el ejercicio anteriormente en la clase pasada, se tendrá que esto va avanzando gradualmente hasta llegar a este punto
En este punto, sobre la curva de puntos de burbuja, la mezcla empieza a hervir, es decir, aparece la primera gotita, la primera burbuja de vapor. Esa burbuja tiene una composición dada por la línea horizontal. En este caso sería más o menos por acá. La composición del vapor de esa burbujita. En cualquier punto intermedio hacia arriba, por ejemplo, a esta altura, a esta temperatura, tendremos una mezcla en equilibrio. Esa mezcla en equilibrio tiene esta composición para el líquido y esta composición para el vapor. Si continuamos el calentamiento, va a llegar un momento en que gradualmente se va a vaporizar la mezcla hasta llegar al punto final en donde desaparece la última gotita que queda de líquido. En ese punto, también horizontalmente, se tendrá que la última gotita tiene esta composición. Por encima de esto, ya todo está vaporizado. Y si no he separado nada de los componentes de vapor o de líquido que estaba en la mezcla, al final voy a tener un vapor con esta composición. Lo mismo pasa en el otro lado, pero la situación es a la inversa en las composiciones. Fíjense acá, cuando yo estoy calentando por este lado y llego, por ejemplo, a este punto, la composición en el vapor, para el componente más volátil, es mayor que la composición en el líquido. El más volátil normalmente es lo que ustedes colocan en esta escala, de tal manera que la composición del otro componente es 1 menos el valor que aparezca acá. Aquí esto está más o menos 0.25, digamos. Cuando está en equilibrio en este punto, la composición del vapor es aproximadamente 0.45. Y la composición del líquido es 0.15, digamos. ¿Qué quiere decir? Que si yo mantengo esta operación, voy a separar un vapor más concentrado en el componente más volátil que lo que me queda en el líquido. Esta es una forma de separación, ¿no? Lo que nosotros queremos es separar los componentes. Entonces, al inicio, yo tenía aproximadamente 0.22 o 0.25 podría ser, ¿no? 0.25. Entonces, para esta composición inicial, en este punto, el vapor ahora es 0.45. Quiere decir que de 0.25 ha pasado a 0.45. Hay más composición del más volátil en este punto. Y menos composición en el líquido. Estoy consiguiendo una separación. Veamos lo que ocurre por acá. En este punto, supongamos que la composición era, aquí podría ser 0.85, por decir algo. 0.85 del más volátil. Y estoy realizando el calentamiento, llego hasta este punto. La composición en el vapor ahora está hacia la izquierda. Quiere decir que la composición del vapor es este punto. ¿Sí? Si yo empecé con 0.85, el más volátil, voy a estar saliendo con un vapor de 0.8. Es decir, menos cantidad del más volátil, y por el contrario el líquido va a tener más cantidad del más volátil, porque aquí la composición ahora va a ser 0.9, más o menos, ¿no? 0.9. Bien, significa que en vez de que yo consiga una separación mayor del más volátil, estoy consiguiendo menor separación. Más bien, empecé con 0.85 y en vez de aumentar, me estoy quedando con 0.8 en el vapor. Entonces esto no me sirve para separar más el componente más volátil, ¿sí?
Este es un problema entonces de las mezclas que se producen azeótropos. Si yo desarrollo una destilación fraccionada, es decir, consigo una separación de este líquido que empezó con 0,25. Lo separo a una cantidad de 0,45, el vapor, ¿no? Ese vapor de 0,45 lo condenso y en otro depósito lo vuelvo a calentar. Entonces, al pasar a 0,4, aquí más o menos es 0,4, ¿no? A 0,4 lo vuelvo a meter a otro depósito como líquido y como líquido lo voy a volver a hacer hervir. Al hacerlo hervir, en cualquier punto, supongamos en este mismo punto, el vapor que está saliendo tiene aproximadamente 0,6, digamos. Es decir, estoy haciendo una mejor separación, ¿no? Entró en 0,25, lo saco a 0,45. Lo vuelvo a meter a un líquido en otro depósito y lo saco a 0,6. Lo vuelvo a meter a otro líquido y lo sigo separando. Pero tengo un límite porque voy a llegar a este punto en donde tanto el líquido como el vapor, los dos tienen la misma composición. Por lo tanto, ya no puedo conseguir más separación. O sea, tengo un límite en la separación. Y si yo lo metiera por este lado, en vez de conseguir mayor separación del componente más volátil, también la composición va hacia la izquierda. Es decir, si este vapor lo condenso y lo saco hacia otro depósito para volverlo a meter y hacerlo ebullir, voy a conseguir una cantidad menor y una cantidad menor. Es decir, cualquier líquido que yo lo caliente para una separación por debajo del azeótropo va a ir avanzando a la derecha hasta llegar al azeótropo y de ahí no pasa. Cualquier líquido que yo ingrese por encima del azeótropo, o sea, una composición mayor del azeótropo, y hago lo mismo por una destilación fraccionada para hacer la separación, en vez de separarlo más, voy a aumentarle su composición de tal manera que gradualmente va a irse nuevamente hacia el azeótropo. Entonces, una mezcla que tiene un punto azeotrópico es imposible de ser purificado completamente por medio de la destilación. Algo que no ocurre, voy a retroceder para que ustedes vean, en este caso, ¿no? Vamos a ver acá, aquí. En este caso, que no hay puntos azeotrópicos, cualquier mezcla yo la puedo destilar y el componente más volátil lo puedo separar con el grado de separación que quiera, ¿no? Supongamos, empiezo con esta concentración, sale el vapor con esta concentración, lo condenso y vuelvo a calentarlo para sacar otra condensación, otra evaporación más que me va a salir por acá, lo condenso y sigo por acá y así sucesivamente. Nunca voy a llegar al 100% de pureza, pero sí voy a avanzar lo más que pueda, ¿no? 0.90, 0.99, 0.999, 0.9999, etcétera, una cantidad de nueves que dependen ya del aparato con el que estoy trabajando, pero nunca al 100%. De todas maneras, el grado de separación puede ser lo suficiente como para lo que se requiera en la industria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regresamos. Estamos por acá. Bien. Bien. También nosotros podemos representar
esta gráfica en el diagrama XY, ¿no? O sea, composición del líquido frente a composición de vapor en equilibrio. En una mezcla ideal o no azeotrópica, la curva siempre va por arriba, partiendo del punto 0 y terminando en el punto 1. Naturalmente, si es que nosotros colocamos en la escala horizontal la composición del componente más volátil. Pero en el caso de los componentes que forman mezclas azeotrópicas, como en este caso, se va a tener una curva que cruza esta línea de 45 grados y la curva sigue al otro lado. La línea de 45 grados representa composiciones del líquido que son iguales que la composición del vapor, en equilibrio. En este punto L se tiene que la composición tanto del líquido como del vapor son iguales y por lo tanto no es posible una separación. Bien. Acá tenemos un caso de desviación negativa de la idealidad. Es decir, miren, las curvas están por debajo de la línea recta. Recuerden que la línea recta representa el comportamiento ideal, pero estas dos sustancias, el cloroformo y la acetona, no son ideales y su mezcla no da una mezcla ideal. Las dos curvas están por debajo. Quiere decir que las presiones parciales de componente puro son, o sea, la presión parcial de cada componente es sumadas, es menor que la presión total, por lo tanto, quiere decir de que con una presión menor, para que llegue a hervir a la presión ambiental, por ejemplo, le va a demorar más, es decir, va a tener que calentarse un poco más para poder realizar la ebullición. Y eso mismo se ve acá. Tenemos que las curvas de temperatura versus composición tienen un punto de máxima temperatura de ebullición. En este caso, la mezcla tiene un punto azeotrópico de máxima temperatura, equivalente a lo que hemos visto en los diagramas de las diapositivas previas, pero en este caso es un máximo de temperatura. Y ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, si yo trato de separar un componente, por ejemplo, de composición 2, la composición del vapor está hacia la izquierda. Digamos acá, está hacia la izquierda. En vez de concentrarlo, lo estaría desconcentrando. Y en este caso, la operación va en el sentido inverso. Lo mismo que acá, ¿no? Si yo caliento, por ejemplo, en este punto, voy a llegar hasta acá, el vapor está para este lado derecho. Quiere decir que si repito esta operación fraccionada, esto va a venir en esta dirección, yéndose hacia el componente, hacia uno de los componentes y no necesariamente a la operación. La gráfica de este diagrama, la gráfica XY, ¿no?, tiene la curva por debajo, ¿no?, en la parte inicial, y por encima en la parte final. Este punto es nuevamente un punto de igual concentración.
Muy bien. Entonces, este se llama azeótropo de máxima temperatura. La mezcla hierve a mayor temperatura que los componentes sólidos. Y acá, la suma de las presiones parciales de los componentes es menor que la presión total. Por eso es que hay que calentar más para que hierva. Bien, existe otro extremo en la desviación de la idealidad. Ese es el caso en el que la mezcla de las sustancias líquidas forman dos fases separadas a ciertos valores de composición. Aquí en este gráfico que vemos, en toda esta zona tenemos una sola fase, es decir, los dos líquidos forman un solo líquido mezclado. Lo mismo en esta zona, pero en esta zona de acá se forman dos fases. Y esas dos fases, para cualquiera de las composiciones, se separan con un líquido con esta composición y otro líquido con esta otra composición. Por ejemplo, este punto D tiene una cierta cantidad, digamos, si esto es 0.9, ¿no?, va a tener un líquido con composición 0.5 o 5.5 más o menos del componente más volátil y composición 0.95 del componente más volátil en este otro líquido, ¿no? Las dos son fases líquidas. Si yo voy calentando ambos, por aquí, va a llegar un momento en que se produce la ebullición. Acá nosotros tenemos una línea horizontal que une los puntos K y M. Cuando se produce la ebullición, el vapor que se produce es exactamente una mezcla con esta composición L. En cualquier punto que tengamos acá. Por ejemplo, yo puedo estar calentando a 0.8, pero cuando llega a esta temperatura de ebullición, el vapor va a tener esta composición. No la que aparece acá de 0.8, sino esta composición. Estas líneas de acá son solamente la proyección de la curva. Porque una vez que ha pasado esta línea, estamos en una zona de vaporización, es decir, los vapores están acá perfectamente mezclados naturalmente, y aquí también. Tenemos el equivalente del comportamiento azeotrópico que hemos visto en diapositiva previa. Cualquier líquido que yo lo caliente desde acá, por ejemplo F, cuando llega a producirse la primera burbuja, va a tener una composición del vapor aquí. Igual acá, cualquier punto va a tener una composición de líquido a la izquierda y una composición de vapor a la derecha. Si yo condenso este vapor y lo vuelvo a hacer hervir, bueno, en este caso va a seguir produciéndose. Llego acá. Si es que entro en esta zona, el líquido que se condensa va a tener dos fases. Lo mismo ocurre por acá. Podría ser de que yo esté trabajando con este. Cuando se condensa este líquido, ya va a tener dos fases porque se encuentra en la zona de dos fases esa composición. Bueno, y esta es la forma de la gráfica. Aquí también podemos ver que el punto, estos dos puntos K y M que aparecen acá forman una línea horizontal en el gráfico XY. Eso es lo que se está describiendo en el texto de esta diapositiva. Dice, algunas mezclas muestran dos fases líquidas. La gráfica de equilibrio muestra zonas inmiscibles. Es esta zona inmiscible. Las curvas a través de C y E
esta curva y esta curva, representan los límites de solubilidad a baja temperatura, o sea, por debajo de la temperatura de ebullición. Las mezclas dentro del área central, tales como D, forman dos líquidos con un equilibrio en C en una de las fases, o sea, composición del más volátil, y acá también composición del más volátil en el otro líquido, en la otra fase. Las mezclas fuera de los límites de solubilidad, o sea, fuera de esto, por ejemplo, este punto F, son líquidos homogéneos, un solo líquido. Ya expliqué cómo opera. Una mezcla de dos fases entre el punto K y el punto M hierve completamente a la temperatura de esta línea, pero con una composición en el vapor L, una composición constante. Cualquier mezcla que yo tenga por acá, siempre me va a dar en el vapor la composición L. Esto me dice que si yo tengo una mezcla de dos fases y las quiero hacer hervir, no puedo producir separación de este componente. Y como dije hace un rato, si yo hiciera una operación de vaporización en esta zona, de tal manera que al condensarse se producen dos fases, la próxima vez que quiera realizar la operación me va a dar L. Entonces tampoco no es una forma de producir la separación. Y de nada me sirve que los haya separado en líquido, en dos líquidos, porque cada líquido va a tener una composición del más volátil que me genera igual una dificultad de separación. Entonces, cuando nosotros tenemos azeótropos, sea el caso de los azeótropos homogéneos, que son los dos casos que hemos visto hace un rato, como una mezcla de azeotrópica con líquidos no miscibles, la separación por destilación está limitada a ciertas composiciones y definitivamente no podemos manejar la separación dentro de los rangos en los que los azeótropos no permiten. Para hacer esa separación hay que proceder a otro tipo de métodos que no sé si tal vez lo veamos más adelante. La solubilidad normalmente aumenta al aumentar la temperatura. En consecuencia, el ancho del área central inferior decrece. Eso es lo que dice, ¿no? La solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Por eso es que aquí las curvas se ven que se acercan, ¿no? Se juntan. En algunos casos es más intensa, en otros casos es menos intensa la reducción en el área. Depende de las sustancias. Bien, el cálculo del equilibrio líquido-vapor tiene como una característica fundamental o requiere en forma muy importante el cálculo de las presiones de componente puro de las sustancias. Esta gráfica es una gráfica de un diagrama de fases de una sustancia que muestra la separación entre líquido. Bueno, acá tenemos la zona de sólido, esta es la zona de vapor y esta es la zona de líquido. Acá tenemos la presión y la temperatura. A presiones relativamente altas tenemos una separación que marca el paso del sólido al líquido a través de lo que se llama la curva de fusión.
en esta zona tenemos la separación entre sólido y vapor, ¿no? Y esta es la curva de sublimación. Y a partir de acá tenemos la separación entre líquido y vapor, ¿sí? Y esta es la curva de vaporización. El punto del cual surgen estas tres líneas se llama el punto triple. Es un punto donde coinciden a una temperatura determinada el líquido, el sólido y el vapor. Esta línea está indicando el punto crítico o la temperatura crítica de la sustancia. Por encima de esta temperatura, está marcando la temperatura crítica, a mayor temperatura tenemos lo que se llama el gas, región gaseosa. Y la característica es que un gas que se encuentra por encima de la temperatura crítica no puede ser condensado a ninguna presión. Por más de que suba la presión, no se puede producir esa condensación. Para que pueda condensar es necesario que se encuentre por debajo de la temperatura. ¿Sí? Y esta zona, esta línea, es denominada la presión crítica. Por encima de la presión crítica y por encima de la temperatura crítica, tenemos lo que se denomina un superfluido. El superfluido es un estado, ¿no?, en donde las características de la materia son semejantes al líquido, pero con característica de gases. Por ejemplo, la viscosidad es muy baja, aunque la densidad es un poco alta. Una densidad alta, pero una viscosidad muy baja. Esa es una característica muy importante que se usa en la industria para producir, por ejemplo, las extracciones supercríticas, tal como se les llama. Bien, la curva de separación entre vapor y líquido se calcula por medio de correlaciones o por ecuaciones de estado. Esta curva es la curva de presión de vapor de saturación o presión de componente puro. Un ejemplo es la ecuación de Antoine. En mis épocas de estudiante se utilizaba muchísimo la ecuación de Antoine. Prácticamente ahora ya no se usa la ecuación de Antoine porque no es lo suficientemente exacta para muchas de las operaciones que nosotros requerimos. Esta es otra ecuación llamada la ecuación de Wagner, que se desarrolló como una alternativa, ¿sí?, pero en la actualidad se utiliza la correlación, que en muchos casos se le sigue llamando ecuación de Antoine, a pesar de que ya tiene mucha diferencia comparada con la ecuación de Antoine, solamente se parece por los coeficientes. En este caso, esta es una correlación de 5 constantes, llamada propiamente la ecuación de IPPR. De IPPR son las siglas del Design Institute for Physical Properties, desarrollado por el Aiche. Bien. Esta es una ecuación muy importante, como digo, para los cálculos termodinámicos en muchos casos, y los cálculos que nosotros desarrollaremos también para el equilibrio líquido-vapor. Bien, a continuación se presenta un cálculo del equilibrio líquido-vapor para una mezcla binaria. Es importante que ustedes sepan usar este procedimiento porque, repito, es la base para el desarrollo de los cálculos de destilación que vamos a continuar dentro de poco. Bueno,
¿Cómo es el procedimiento? Este es el cálculo de puntos de burbuja cuando la temperatura es constante. No es lo usual que nosotros hacemos, ¿no? Lo usual es la presión constante y la temperatura es la que va cambiando. En este caso se dice que es el cálculo de los puntos de burbuja para diferentes presiones cuando la temperatura es constante. Lo primero que se hace es calcular la presión de vapor de componente puro para la sustancia 1 y la presión de vapor de componente puro para la sustancia 2, ya que tenemos la temperatura definida. Esta la podemos calcular por medio de la ecuación de IPPR que se ha dado en la diapositiva anterior. Luego calculamos la presión total ejercida por la mezcla, como aquí está faltando la composición. Esta es la presión de vapor del componente 2 más la diferencia entre las presiones por la composición del componente 1. Esta es la forma entonces, es una forma muy simple de calcular, debido a que la presión total se supone que es la suma de las presiones parciales de cada componente. Aquí hay un error. O sea, debiera ser la presión de vapor de 1 más la composición. A ver, esto lo tenemos que corregir. Un momentito, ¿ya? Bueno, para una mezcla ideal, la presión total es, si estas son las presiones de componente puro, entonces, una vez más tengo que hacer una corrección. Un segundo. Más vale corregirlo de inmediato, porque después se pasa el tiempo. Ya, así sería.
sea, sería la presión de componente puro de la sustancia 1 por su composición más la presión del componente 2 por su composición, que en este caso es 1 menos X1, ya que X1 es supuestamente la del componente más volátil, que sería acá denominada como 1. Ese es el cálculo de la presión total, que puede ser usada para trazar las curvas. El cálculo de los puntos de rocío, es decir, para las composiciones en equilibrio, para una temperatura constante, igualmente hay que calcular las presiones de vapor a la temperatura dada, ¿sí? Pero en este caso la presión es dada por esta ecuación. Las curvas las damos simplemente dando un valor a X1, ¿no? Calculamos un dato, damos otro valor a X2 y así sucesivamente. Perdón, X1, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3 y vamos haciendo la curva, en este caso de puntos de burbuja. De la misma manera, para trazar la curva de puntos de rocío, vamos dando el valor I1, ¿no? Estos dos a la temperatura constante también van a ser un solo valor, entonces vamos dando valores a I1, 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, y vamos trazando las curvas. Bien. Esto es muy fácil de desarrollar, pero naturalmente no es lo más usado por nosotros. Al contrario, lo que usamos más frecuentemente es el cálculo de puntos de burbuja versus la temperatura cuando la presión es constante. En este caso no conocemos la temperatura, por lo tanto no podemos calcular directamente la presión de vapor de componente puro. Para ello vamos a proceder iterativamente. Lo primero es estimar la temperatura, damos un valor a la temperatura, supuesta temperatura de burbuja, luego calculamos un K2, que la podemos determinar así, la presión de vapor del componente 2 entre la presión total. La presión total en este caso sí es conocida y es constante. Bien. Luego calculamos un alfa dada por esta relación. Esta es la presión de vapor de componente puro del componente 1 entre el valor para el componente 2. ¿Bien? Luego calculamos este término S que está dada por esta relación. Alfa menos 1 por la composición de 1 más 1. ¿Bien? Y se hace la iteración de tal manera que encontremos que este K2 encontrado previamente sea igual a la inversa de este S. Cuando hallamos ese valor, entonces ya hemos encontrado la temperatura que corresponde a ese punto de concentración. Se repite lo mismo para otra concentración, ¿no? Se vuelve a hacer la iteración y así sucesivamente. Obviamente que esto es mucho más fácil de realizar en una calculadora o en una computadora. Para el cálculo de los puntos de rocío, el procedimiento es semejante. Se hace una estimación de la temperatura, o sea, digamos, se da un valor arbitrario de temperatura, tenemos la presión constante, un valor conocido, entonces calculamos un K1 con este valor, y un K2 con este valor. O sea, esto es la presión de componente puro para el componente 1 entre la presión total y un K2 que es la presión de componente puro del 2 entre P. Luego se calcula un alfa, que es la relación entre los dos valores de presiones de componente puro. Se calcula luego un S, que en este caso es
la composición del vapor, recuerde que estamos tratando de encontrar los puntos de rocío, entonces es Y, la composición del vapor, multiplicado por este término, 1 sobre alfa menos 1 más 1. Esto se itera sucesivamente hasta encontrar que S sea igual al K2, a este valor del K2. En ese momento se ha terminado la operación. Muy bien. Entonces, para trazar las curvas de puntos de burbuja o de puntos de rocío para un equilibrio ideal, estos son los procedimientos. Y recuerden que nosotros vamos a necesitar estas curvas, tanto de puntos de burbuja como de puntos de rocío, para el cálculo de la destilación. En este caso lo estamos haciendo para una mezcla ideal. Para una mezcla no ideal, la situación es un poquito más complicada. Aquí hay dice calcular los puntos de burbuja y rocío para una mezcla de 50% tolueno y 50% de fenol a una atmósfera. Aquí se está usando la ecuación de Antoine solamente como ejemplo. Se está dando una presión constante y se trata de calcular los puntos de burbuja y rocío que no tenemos la temperatura. Entonces, para hacer la iteración en este caso, se itera un valor. Con ese valor de temperatura, conociendo que X es 0.5, fenol 0.5, esta es la presión de componente puro para cada uno de ellos. Este K y son los Ks que se han calculado hace un rato, tanto para el tolueno y para el fenol. Luego el cálculo de alfa, como el alfa corresponde a la división de uno entre el otro. En este caso hay una cierta relación, pero para este caso se trata de la misma sustancia, por lo tanto da 1. Y el producto de alfa por X, hemos visto que es necesario para el cálculo, según el procedimiento anterior. Luego, el K2 es la inversa, y esta inversa tiene que ser, o sea, la inversa de esto tiene que ser al K2. Más fácil es si es que ustedes hacen la resta entre ambos para saber cuál es el valor que sale. Aquí debiera dar 0. En este cálculo iterativo está dando 0.00002. Es suficientemente exacto. Entonces, esta es la forma de cálculo. Quiero saber si hasta este momento están siguiéndome y todo va bien. ¿Pueden decirme? Sí, profe, se entiende. ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Otro ejercicio dice calcular los equilibrios vapor líquido a la presión constante de una atmósfera para mezclas de N-heptano con N-octano, los cuales se prevé, según se prevé, forman soluciones ideales. Se está dando el punto de ebullición del heptano, 98.4 grados centígrados, y el punto de ebullición del octano, 125.6 grados centígrados. Bien, en este caso se está dando la correlación de IPPR para ambos componentes. En el libro en el handbook de Perry, hay una lista bastante larga es un decir, hay 200 sustancias, de las cuales tienen estos coeficientes C1, C2, C3, C4 y C5 para el cálculo. Bien, en esta ecuación la presión se da en Pascal y la temperatura se da en grados Kelvin. Entonces,
para calcular las curvas, ¿no? Aquí lo que se trata es trazar las curvas, se va a hacer una iteración para cada uno de estas temperaturas, porque se trata de hacer una curva. En el caso anterior se calculaba un solo punto, una sola temperatura de rocío o de burbuja, mientras que acá se está calculando las curvas, o sea, el equilibrio vapor-líquido, se va a calcular las curvas tanto de líquido, o sea, punto de burbuja, como de vapor, punto de rocío, para diferentes temperaturas, desde la temperatura inicial, que se supone que es la del hectano, hasta la del octano, que es el punto final, digamos, del cálculo. ¿Bien? Esta es la presión del heptano, presión de componente puro para cada una de las temperaturas dadas, lo mismo para cada una de las temperaturas dadas. ¿Bien? Luego, para cada una de estas temperaturas, se calcula la presión de componente puro tanto para el heptano, que es PA, como para el octano, que es PB, para calcular X. Y para determinar la fracción molar en el vapor, simplemente se calcula la presión de componente puro del octano, del heptano, por X entre la presión total. Recuerden que ambas composiciones corresponden al componente más volátil, que en este caso es el heptano. Entonces ya tengo en esta columna la temperatura, en esta columna X, en esta columna Y. Para un valor de X puedo trazar la curva T versus X. ¿Bien? Y en la gráfica TXY, en el mismo eje horizontal, puedo utilizar Y versus T para trazar la otra curva. Aquí está la gráfica trazada. Este es de puntos de burbuja y la de puntos de rocío. Y de la misma tabla se puede trazar la gráfica X versus Y. Esta es la línea de 45 grados y esta es la curva. Una de este tipo nos va a permitir trabajar posteriormente en destilación. Bueno, entonces estos son procedimientos necesarios que nosotros vamos a tener que realizar cuando veamos ya los cálculos de destilación. Bueno, aquí en este problema se están dando relaciones medidas más o menos de la ecuación de Antoine para calcular las gráficas de presión versus X1 y de presión versus Y1 para una temperatura fija. Y en este caso es la gráfica de T versus XY, de TXY, ¿no? Para una presión fija de 70 kilopascal. Bien. Ustedes podrían desarrollar este es lo mismo, no, este es distinto. Bueno, no está la solución acá, les
traten de desarrollar ustedes este problema para ver cómo lo desarrollan, ¿eh? Se está dando la ecuación de Antoine simplemente como una forma de simplicidad, pero realmente ustedes podrían usar la ecuación de IPPR también. Bien. Un momentito. Un segundo, por favor. Ya. Bueno. Como ya hemos dicho, muchas mezclas de interés en la industria tienen un comportamiento no ideal en sus fases líquidas y vapor. En la gran mayoría de casos, el comportamiento de la fase vapor es muy cercana a la ideal. Cuando las presiones son altas, generalmente ese comportamiento del vapor se aleja un poco de la idealidad, pero en lo general podríamos decir que sigue más o menos ideal. Es un caso diferente cuando tenemos una mezcla donde hay vapores metálicos, por ejemplo, conteniendo mercurio o galio. En esos casos el comportamiento del vapor es muy no ideal. Pero nosotros no vamos a ver nunca esos casos con metales. En lo que sí es bastante frecuente es que la fase líquida tenga un comportamiento no ideal. Nosotros podemos trabajar con ciertas aproximaciones haciendo de cuenta de que las mezclas son ideales en la fase líquida, ¿sí? Pero para ciertas operaciones, sobre todo cuando se producen azeótropos, ahí tenemos que tomar en cuenta, pues, con mucho cuidado los datos termodinámicos para determinar cómo es el comportamiento. Bueno, para cualquier mezcla, el equilibrio líquido-vapor se define por el coeficiente de reparto. Esta es la definición del coeficiente de reparto, ¿no? El coeficiente de reparto para cualquier componente en una mezcla es la relación entre la composición en el vapor entre la composición en el líquido. Y en término más general, ese coeficiente de reparto se puede calcular por medio de estos términos, donde gamma es el coeficiente de actividad en el líquido y este término es el coeficiente de fugacidad en el líquido. Igualmente, este término es el coeficiente de fugacidad en el vapor. Cuando la mezcla no está muy alejada de la idealidad, estos coeficientes de fugacidad se acercan a las presiones correspondientes. Entonces, un método que tal vez ustedes hayan estudiado en termodinámica es el llamado el método gamma phi para el
cálculo del comportamiento no ideal. En este caso, en este comportamiento no ideal, se establece esta relación donde tenemos el nombre de gamma phi viene precisamente del uso de estos términos. Gamma, coeficiente de actividad, y phi, un coeficiente de fugacidad. Y su I es la composición en el vapor del componente I, PT es la presión total, y esta es la presión de vapor del componente I. La presión de vapor de componente puro. En el caso de los vapores que tienen comportamiento ideal, este phi es igual a 1. Ese es el caso más frecuente. Y si también en el líquido hay un comportamiento ideal, entonces este gamma es igual a 1. En este caso, esta ecuación se convierte en la ecuación de la ley de Raoult. Hay un desarrollo un poco largo, que ustedes tal vez lo hayan visto en termodinámica, para el cálculo del comportamiento no ideal. Recuerden que lo que ustedes necesitan, si es que van a trazar las gráficas de presión-temperatura, temperatura, composición o composición X versus composición Y, van a necesitar una relación de este tipo para el equilibrio. El cálculo es largo y muy iterativo, es muy improbable que yo lo vaya a poner en un examen porque no alcanzaría el tiempo, ¿no? 2 horas que son el tiempo de examen no alcanza para un trazado completo. Es muy iterativo, inclusive con calculadora es bastante iterativo. Con la computadora naturalmente es mucho más rápido, pero de todas maneras tiene su dificultad, a menos que ya tengan el esquema preparado solamente para introducir datos. Bien, hay diferentes formas de encontrar los datos del equilibrio líquido-vapor. A lo largo del tiempo se ha hecho mucho esfuerzo para encontrar estos datos de equilibrio, ya que como hemos empezado la parte de destilación, es clave, extremadamente clave, tener datos correctos del comportamiento líquido-vapor de las mezclas, si es que queremos tener resultados confiables en la operación. Cuando se trata de mezclas ideales, claro, no hay mucho problema, es muy fácil desarrollarlo, pero repito, la gran mayoría de las mezclas en la industria no forman soluciones ideales. Hay algo de desviación siempre de la idealidad y por eso se necesita utilizar métodos que permitan encontrar esas relaciones de equilibrio. Sobre todo, las cosas apuntan generalmente hacia el cálculo de los coeficientes de reparto. En el método que les di para el cálculo binario, recuerden que habían unas Ks, K1 y K2. Precisamente esas K1 y K2 son equivalentes del coeficiente de reparto. Pero para mezclas ideales ese coeficiente de reparto es bastante fácil de calcular. Es simplemente la presión de componente puro de la sustancia entre la presión total. Ese es el coeficiente de reparto ideal. Pero para comportamiento no ideal, encontrar esa relación
no es tan fácil. Definitivamente sabemos cuál es la presión total, pero ¿cuál será la presión de componente puro de la sustancia? No es tan directo, ¿no? Recuerden, la relación, la definición del coeficiente de reparto es I entre X. Cuando es una mezcla ideal, eso también es igual a P de vapor, o sea, presión de componente puro de la sustancia entre la presión total. Pero esa relación no es válida cuando la mezcla no es ideal o cuando la sustancia no tiene un comportamiento ideal. Por eso hay varios métodos para el cálculo y básicamente tenemos dos modalidades. Una es a través de las ecuaciones de estado. Yo no voy a desarrollar ninguno de los métodos, solamente les voy a dar una idea o una referencia, ¿no? Posiblemente ustedes esto ya lo hayan estudiado en termodinámica. A través de las ecuaciones de estado es posible encontrar esas relaciones de equilibrio. Y ustedes saben que hay también una gran variedad de ecuaciones de estado que tratan de describir el comportamiento de los gases con extensión hacia los líquidos. Por ejemplo, acá tenemos la ley del gas ideal, ya la conocemos muy bien. Luego la ecuación de los estados correspondientes. Esta ecuación incorpora un término Z, que es el llamado el factor de compresibilidad, y desarrollado este factor de compresibilidad a partir de una serie de términos que son, por ejemplo, la presión reducida, la temperatura reducida, la presión crítica, la temperatura crítica, un factor de compresibilidad crítico, es decir, el factor a la presión y temperatura crítica, y un factor acéntrico. Todos ellos obtenidos experimentalmente. Hay variantes entonces en la ecuación del gas ideal para tomar en cuenta el comportamiento cuando el gas se acerca a la condensación, sobre todo esa es la razón de la necesidad de cambios que hubo a la ley del gas ideal. Entonces está la ecuación de Redlich-Kwon, por ejemplo, que incorpora una forma de ecuación que es llamada cúbica. Otra variante es la ecuación llamada suave de Redlich-Kwon, que es una modificación de esta ecuación de Redlich-Kwon por suave. Luego tenemos la ecuación de Penn-Robinson. En todos estos casos se tienen constantes que deben ser obtenidas experimentalmente. Un problema que tenemos es de que no se ha desarrollado trabajo experimental más que para algunas cuantas sustancias. Muy pocas sustancias. Entonces, no, en la industria hay muchas mezclas que no tienen sus datos experimentales para estas ecuaciones. Y la otra modalidad de cálculo es la de lo que se llaman los modelos de coeficiente de actividad. En este caso, de lo que se trata es calcular los coeficientes de actividad en los líquidos y tenemos las ecuaciones de Margulies. Deben haber estudiado esta porque es la más básica. Tenemos la ecuación de Margulies de dos constantes. La ecuación de Van Laar es una variante. Fíjense que hay una ecuación para una de las sustancias, para otra de las sustancias o para n sustancias si es que se trata de mezclas multicomponentes. También la ecuación de Wilson de dos constantes.
Luego tenemos una un poco más general que es llamada NRTL o Non-Random to Liquid. O sea, el comportamiento de dos líquidos que tienen una asociación no aleatoria. Luego tenemos otros métodos adicionales que ustedes también por lo menos habrán conocido como referencia, el método UNIQUAC, el método UNIFAC. En todos estos hay una variedad de constantes. Algunos de ellos se requiere trabajo experimental. En el caso del UNIQUAC, se basa más que todo en una predicción teórica basada en la característica tridimensional de la sustancia. O sea, qué tan esférica es o qué tan ramificada es, cómo se reparten, ¿no? Cómo es el efecto, por ejemplo, de cuando tenemos una sustancia que tiene un componente CH3, ¿no? Que forma una unidad con características particulares, por ejemplo, se supone que ese CH3 es más o menos esférico, no sufre atracciones electromagnéticas con otros, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, del oxidrilo, el OH en los alcoholes, que sí tiene una conformación que genera atracciones eléctricas por medio de la separación que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, que inclusive forma un ángulo, ¿no? Hay un ángulo, si no estoy equivocado, de 132 grados, ¿no? Entre el oxígeno y el enlace del oxígeno con el resto de la molécula y el enlace del oxígeno con el hidrógeno. Eso tiene una cierta característica. Entonces, el método UNIQUAC se desarrolló inicialmente con esa idea en forma teórica y posteriormente fue ajustado con algunos métodos experimentales para determinar las características que corresponden a cada grupo molecular, ¿no? Por ejemplo, si existe un doble enlace en la cadena, mayormente para las sustancias orgánicas, ¿no? Es decir, si hay un doble enlace, si hay un triple enlace, si hay un anillo bencénico, si hay un OH fenólico, ¿no? Que es diferente al OH, por ejemplo, del etanol, si existe un grupo amino, etcétera, una variedad de posibilidades. Tiene mucho éxito, es bastante cercano, tiene una característica muy importante, que puede ser aplicado a una gran cantidad de sustancias, muchas más sustancias de las que se han hecho en experimentación en todos los otros métodos. Por eso es un método muy usado, a pesar de que tiene una exactitud relativamente limitada en algunos casos, pero lo importante es de que para casos en los que no existen datos experimentales en la industria, el método UNIQUAC puede calcular valores proyectados por lo menos, ¿no? Y en algunos casos pues da resultados bastante aceptables. Bueno, ese va a ser uno de nuestros problemas, encontrar datos confiables para el cálculo termodinámico que corresponde sobre todo a la destilación, como lo vamos a ver después. Aquí hay una gráfica calculada por el método gamma-phi para el equilibrio no ideal, ¿no? Bueno, en este caso ha sido desarrollado con el modelo, con el método NRTL. Si ustedes quisieran
practicar un poco esto, prueben hacerlo por el método Gamma-Phi. Ese método es uno de los que más he visto en los libros de termodinámica. Para este método en RTL se necesitan datos experimentales que también son publicados, ¿no? En el manual de Perry hay estos datos, porque de todas maneras la acetona y el ciclohexano son sustancias más o menos conocidas y comunes en la industria. Bueno, el gran problema que tenemos es entonces el encontrar modelos termodinámicos o datos termodinámicos que sean confiables, ¿sí? para los cálculos. Entonces, he tomado del software de HYSYS estas tablas que vienen, que son referencia para el tipo de modelos termodinámicos o para cálculo de los diferentes esquemas que nosotros podríamos desarrollar. Repito, para encontrar el equilibrio líquido-vapor necesitamos datos termodinámicos. Esos datos termodinámicos o los medimos nosotros mismos en los laboratorios o los tomamos de referencia de libros o alguien que ya lo hizo antes, o los tomamos a partir de formulaciones con correlaciones como de las cuales hemos hablado en algunos casos, o simplemente hacemos un albur, ¿no? En última instancia, tal vez el último método que utilizaríamos si no encontramos otra opción es, como digo, el método UNIQUAC, que tiene una proyección teórica de cuál podría ser los valores correctos de los datos termodinámicos. Aquí vemos algunos modelos o paquetes termodinámicos basados en este caso de las ecuaciones de estado. Hay un grupo de ecuaciones que son llamadas ecuaciones cúbicas. Se habla, por ejemplo, de este modelo Cavady-Danner, que es una modificación de la ecuación SRK, o sea, Soave-Redlich-Kwon. Tenemos el modelo Lee-Kessler-Blocker, que es un modelo que ha sido ajustado especialmente para trabajar con hidrocarburos y sobre todo a presiones y temperaturas altas. Por ejemplo, para el gas que sale de un pozo, estamos hablando de 1000 psi o por ahí, estos modelos son bastante utilizados, el modelo de Lee-Kessler-Blocker. Luego el modelo Penn-Robinson es un modelo muy usado porque se aplica a un gran número de condiciones y un gran número de sustancias, pero con un cierto grado de error. Generalmente el Penn-Robinson se utiliza más que todo para cálculos preliminares. El error de cálculo con Penn-Robinson está alrededor de 4 a 5%, que como ya les dije es demasiado grande para nuestras épocas modernas, ¿no? Tal vez en la época de hace 60 años, en los años 60, era más aceptable eso, pero ahora 4 o 5% de error en los datos ya no es aceptable. Tenemos una variante de Penn-Robinson aplicada por Soave. Tenemos el modelo de Soave-Redlich-Kwon. Tenemos también modelos especiales aplicados, por ejemplo, para trabajar con aguas ácidas o con gases ácidos. Lo mismo hay una especial para Soave-Redlich-Kwon. Estos son los modelos basados en ecuaciones de estado. Tenemos aquí ahora los modelos de actividad.
Por ejemplo, tenemos acá el modelo NRTL estándar, una extensión de ese modelo. Como dice, es una variación que permite el ingreso de valores para los parámetros ABC, etc. Tenemos la ecuación de Margulies, que es probablemente la primera que fue introducida para el cálculo de coeficiente de actividad. Tenemos el modelo UNIQUAC. Como dice acá, usa mecánica estadística y métodos teóricos para representar la estructura de los líquidos. Esta ecuación puede representar el comportamiento líquido-líquido o líquido-vapor o líquido-líquido-vapor con bastante exactitud, dice comparable con la ecuación NRTL. No tanto, diría yo, y tiene la ventaja de que puede servir para un gran número o más grande número de sustancias, porque, repito, tiene un componente más teórico y con eso cubrimos pues mucho más, no requiere de tantos datos termodinámicos o experimentales. De todas maneras es un método que ha sido comparado, contrastado y validado con métodos experimentales. Entonces, en muchos casos dan valores bastante precisos, en otros casos hay error, por eso hay una incertidumbre, es decir, tú los usas con una mezcla en el cual no hay trabajo experimental y la cuestión es que tienes la incertidumbre de si realmente tendrá bastante exactitud o no, pero como no tienes otra opción, por lo menos te sirve para los cálculos preliminares. Si quieres pasar a un dato ya más preciso, inevitablemente tenemos que ir a las pruebas de laboratorio. Bueno, aquí también están las ecuaciones de Van Laar y de Wilson. Otros modelos desarrollados en este software de HYSYS son ecuaciones de Xiao y Seader para hidrocarburos pesados, o sea, para alquitrán o para breas, etc. La ecuación de Grayson-Street para sistemas que tienen un alto contenido de hidrógeno. Aquí están las ecuaciones de Antoine, que es simplemente la ecuación de IPPR. Aquí se le llama de Antoine, pero es una ecuación de 5 componentes, para algunos casos de 6 constantes. Y se supone que es válida para casos ideales. No tiene la posibilidad de predecir comportamiento no ideal. Bien, hay otras más. Aquí tenemos también algunos paquetes termodinámicos para vapor, ¿no? Y para aminas, etc. Esos son paquetes termodinámicos dentro del software de HYSYS. ¿Qué paquete usar? Este es un poco complicado. Dentro de HYSYS se da una sugerencia de cómo hacer una evaluación para determinar el modelo termodinámico. No lo voy a desarrollar ahora, simplemente les voy mostrando que puede trabajar especificando un componente o especificando un tipo de proceso, ¿no? Suponiendo que se especifique el proceso, ¿no? Para procesos químicos, sistema de hidrocarburos, etc. Respondiendo a algunas preguntas, por ejemplo, si hay mezclas de petróleo a los cuales se les ha desarrollado determinación de hipocomponentes, entonces reduce el número de modelos termodinámicos. En HYSYS hay algo así como, no sé si 32 o 40 modelos termodinámicos diferentes, y los reduce a algunos cuantos, ¿no?
Por ejemplo, acá dice usar Penn Robinson, Kessler-Proker o Soabe-Rellis-Kwon. Es algo, ¿no? De 32 estamos bajando a 3. Dice, si hay un solo componente de algunos gases, trabaje con este modelo, ¿no? Este es el modelo de Benedict Webb-Rubin. O para dehidratación, utilizar Penn Robinson. De la misma manera, si es que nosotros tenemos la opción de bueno, el anterior era para componentes, acá está para procesos en la industria química, en la industria ambiental, en procesamiento de gas y petróleo, etc. También nos da alguna posibilidad de desarrollar. Se ha hecho en los años 70 a 80, no, en los años 90, cuando ya empezó a ser muy necesario el desarrollo nuevamente de métodos de destilación más precisos, todos estos trabajos de buscar el mejor modelo termodinámico o los datos termodinámicos fue bastante intenso. Y ustedes podrán encontrar en la literatura, más o menos de esa época, bastantes artículos en los que se trata de sugerir cómo hacer para seleccionar un modelo termodinámico. Aquí, por ejemplo, hay una tabla que encontré en algún sitio, donde para cierto tipo de aplicación recomienda un tipo de ecuación, ¿no? Todas estas son los modelos de actividad, si son aplicables o no. Por ejemplo, acá dice, no es cuestionable el de Margulis para sistemas diluidos, en fin. Acá tenemos otro artículo, que es una especie de pregunta y respuesta. Por ejemplo, acá dice, ¿son todos polares y todos son gases? Sí, utilice esto. No. ¿Son electrolitos? Sí, utilice esto. No. ¿Son gases por debajo de 10 bar? Y tienes todos los coeficientes de interacción, ¿no? Son los parámetros de interacción binaria. Use esto, use el otro, etc., ¿no? Entonces es un método para determinar. ¿Bien? Repito, todo esto indica la tremenda importancia de los datos termodinámicos. Y si no tenemos datos termodinámicos confiables, los cálculos que vamos a hacer no nos van a dar la seguridad en el caso de que los usemos para un diseño sin problemas, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos donde la demanda de calidad es mucho mayor, ¿no? Tal vez en los años 60 eran aceptables los errores o los grados de precisión, ¿no?, que no correspondían, pero en la actualidad ya las exigencias a nivel mundial son de mayor exactitud, mayor calidad, mayor pureza de las sustancias, y por lo tanto tenemos necesidad de trabajar con datos más exactos. Como les dije en algún momento, sería triste pues hacer una planta de millones de dólares y al final encontrar de que no podemos conseguir la calidad del producto que necesitamos. Bueno, el gasto ya está hecho. Podrán despedir al ingeniero que hizo el diseño, pero eso no elimina el problema, ¿no? Es un gasto tremendo. Entonces, en muchos de los casos, se prefiere trabajar con los métodos que vamos a desarrollar para cálculos preliminares, y una vez que ya tenemos esos cálculos preliminares, pasar a un trabajo de planta piloto o de laboratorio para conseguir los datos ya exactos, y con esos datos volver a hacer un diseño más exacto. Los métodos son los mismos que nosotros vamos a estudiar, pero los datos son los que pueden cambiar en las diferentes etapas de un proyecto de gran envergadura, ¿no?, de millones de dólares de valor. Bien, aquí vamos a terminar.
Esas son las referencias bibliográficas para este tema del equilibrio líquido-vapor. ¿Tendrán algo que decir, alguna inquietud o cualquier participación que quieran tener? Profesor, Sí. en el curso de transferencia en masa 2 se ve más a fondo estos casos ya no ideales o los modelos como tal. En masa 2 se ve la destilación multicomponente. Aquí nosotros trabajamos solo con destilación binaria, masa 1. La destilación multicomponente es más complicada que lo que nosotros vamos a ver aquí, fundamentalmente porque los casos ideales son bastante limitados. A pesar de que nosotros podemos desarrollar un método para simplificar las cosas y trabajar como si las mezclas fueran no ideales, en el caso de mezclas multicomponentes, el problema es de que esos métodos generalmente tienen mayor error que para el caso binario. No sé también si les he dicho esto anteriormente, pero cuando nosotros tenemos una mezcla de dos sustancias, generalmente el comportamiento puede ser, si son sustancias parecidas, pueden ser comportamientos bastante cercanos a la idealidad. Por ejemplo, tenemos, supongamos, el pentano, octano y nonano. Tenemos 3 componentes. Si trabajo con 2 componentes, los puedo trabajar con sistemas muy ideales. Pero cuando tengo un tercer componente, empiezan a aparecer desviaciones de la idealidad mayores. ¿Por qué? Porque inevitablemente existen asociaciones o afinidades entre las sustancias. Cuando tengo solamente 2 sustancias, bueno, las 2 sustancias pueden tener una afinidad y no hay nada que hacer porque solamente existen ellas. Pero cuando existe un tercer componente, ese tercer componente de alguna manera puede tener más afinidad con A o más afinidad con B. Entonces ahí existe un problema. La mayor afinidad genera un comportamiento no ideal. ¿Sí? Y al tener un comportamiento no ideal, necesitamos trabajar con métodos no ideales. Los cálculos multicomponentes de por sí son mucho más complejos. Lo que vamos a ver en la próxima clase y las clases que siguen para la destilación, por ejemplo, o lo que hemos visto para absorción, habrán visto ustedes que casi todo es balance de masa, ¿no? Las ecuaciones son bastante lineales, casi todo es regla de 3. En la destilación que vamos a ver la próxima clase, igualmente tenemos prácticamente regla de 3 en casi todo, ¿no? O sea, muy lineales. Pero cuando entramos a más de 2 componentes, la situación se hace más compleja. Ya no es fácil el cálculo, tenemos que usar, por ejemplo, ecuaciones simultáneas en los casos en los que aún fueran sistemas lineales, pero aparecen ya sistemas no lineales cuando empieza la situación de las afinidades entre las sustancias. Entonces, los métodos simples de la destilación multicomponente tienen una aplicación limitada y son más necesarios trabajar con lo que se llaman los cálculos rigurosos para la destilación. Ahí tenemos que considerar balances de masa,
balances de energía, y el comportamiento no ideal. Entonces la cosa se complica en ese caso de la destilación multicomponente. Si van a llevar el curso de masa 2, probablemente vamos a ver, bueno, yo lo he venido dictando, no sé si lo dictaré en otra ocasión. Yo he venido dictando antes masa 2 y lo que hemos visto en masa 2 trata de ver la parte simple, que es lo que se llama el método abreviado, pero los métodos rigurosos son más extensos y naturalmente más exactos en los cálculos. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Ya, bueno, estamos casi sobre la hora. Por favor, activen sus videos. Bueno, empezamos. Agapi. Agapi presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Araujo. Araujo presente, profesor. Buenas noches. Aroni. Aroni presente, profesor. Túncar. No estuvo hoy. Ayesta. Tampoco. Ailas. Ailas presente, ingeniero. Báez. Presente. Valdeón. Presente. Calixto. No estuvo. No está. Camacho. Camacho presente, profesor. Cano. No está. Cárdenas. Cárdenas presente, profesor. Carpio. No está. Castillo. No está tampoco. Chura. Presente, profesor. Efio. Efio presente. Fernández. Presente, profesor. Flores. Presente, profe. García. No está. Hernández. Hernández presente. Lucas. Presente, profesor. Mendoza. No está Mendoza. Montes. Montes presente. Navarro. No está Navarro. Ichilingue. No está. Ramos. Presente, profesor. Retamoso. Retamoso presente, profesor. Reyes. Reyes presente, profesor. Ríos. No está Ríos. Rodríguez Antaigua. Rodríguez Antegua presente, profesor. Rodríguez Chávez. No está. Rodríguez Zúñiga. Rodríguez Zúñiga presente, profesor. Rojas. Rojas ya no es presente. Salomé.
No está Salomé. Samanés. Samanés presente. Sandoval. Sandoval presente. Suárez. Suárez presente. Tafur. No está Tafur. Tapia. Tapia presente. Tasaico. No está Tasaico. Intaya. Tintaya presente. Valverde. No está. Vidal. No está Vidal. Infanson. Estuvo hasta hace un ratito y se fue. Bueno. Listo. Entonces, continuaremos la próxima clase. ¿Ya? Hasta luego con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hola, profesor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.